Bienvenidos a esta jornada académica sobre derecho romano, tratando de evidenciar un poco la importancia de su estudio como génesis de todo el sistema continental, todo el sistema jurídico continental. La actividad está pensada desde dos variables. Una justamente tiene que ver con la importancia de su estudio y otra tiene que ver con la evidencia de la ultraactividad o la pervivencia de los institutos de derecho romano en los sistemas jurídicos vigentes, porque bueno, es la evidencia o la verificación o la motivación de su inclusión en los diversos planes de estudio de las carreras de abogacía. Lo pensamos desde tres visiones, por eso es una jornada americana, latinoamericana, interamericana, en donde nos van a acompañar docentes nacionales e internacionales que representan a sus universidades, la Universidad Católica de Chile, la Universidad Central de Chile, la Universidad Nacional de México, y para República Argentina me acompaña la doctora Leticia Núñez, docente de esta institución. Mi nombre es Marilia Micheli, para los que no me conocen, soy asociada de la Cátedra de Derecho Romano de la Universidad Kennedy, dirijo dos proyectos de investigación, uno en la Universidad Abierta Interamericana y otro en la Universidad Kennedy, que justamente tiene que ver con la pervivencia y la importancia de su estudio del derecho romano en las instituciones de derecho público y de los principios generales del derecho en las instituciones de derecho actual. Así que gracias por sumarse. Gracias por la escucha, gracias a los colegas que ya los veo incorporados aquí, a los estudiantes, que sé que hay de la Universidad de San Isidro, de la Universidad Kennedy también, algunos de la Universidad Abierta Interamericana. No sé si hay estudiantes de las otras universidades, así que hago extensivo mi saludo y les agradezco por el tiempo de escucha. No me quiero extender mucho, no quiero quitarle tiempo a los docentes invitados, así que simplemente voy a decir unas breves palabras acerca de la enseñanza del derecho en la República Argentina y me voy a limitar a dar dos ejemplos de qué es lo que conlleva el desinterés o la falta de inclusión o la falta de conocimiento del derecho romano en lo que es lo cotidiano o lo cotidianamente jurídico. La historia del derecho, ¿sí?, suele encontrarse en el introito de los programas que integran los planes de estudio de la carrera de abogacía. Cuando ven contratos, cuando ven derecho civil, cuando ven obligaciones, siempre hay una parte histórica que generalmente es la que se habla en los 2 primeros minutos de clase y después se deja de lado. Sin embargo, como currícula independiente, tiende a minimizarse. Su inclusión como estándar para la acreditación, artículo 53, para la carrera de abogacía en la República Argentina, ha sido una puesta en valor del Ministerio de Educación. Como currícula propia están algunas universidades, otras tienen otra nomenclatura diferente, como, no sé, historia del derecho patrio, y se incorpora un poco el Código de Indias y cómo llega y pervive en el Virreinato del Río de la Plata el derecho romano, otras como derecho latinoamericano, otros como sistemas jurídicos comparados, en donde se ve el sistema continental romanista. En algunas universidades la materia es obligatoria, en otras como la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más representativas de la República Argentina, es una materia optativa, y solamente es obligatoria para la orientación en derecho privado. Y esto me lleva al siguiente problema. En lo que respecta fuera de las instituciones y en relación a la doctrina y los investigadores, numerosos autores tratan la importancia de su conocimiento como fuente. Sus aportes se orientan a descubrir los elementos que componen su estructura y su ultraactividad en el derecho actual. Suelen estudiarlo con mucho más ahínco o empeño respecto del derecho privado y en menor cuantía en relación a los de derecho público, máxime con la modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde las modificaciones, ¿sí?, o las reformas plantean nuevas aristas o miradas. Obviamente, hubo una reforma muy grande en 2015 que tiene que ver sobre todo con el derecho de familia y algunas inclusiones de derechos reales que hacen que nosotros, entre otros cambios, por supuesto, estudiemos la génesis y qué es lo que nos interesó
por ejemplo, el derecho de superficie no estaba regulado en nuestro Código Civil, sí en el derecho romano y se incluyó, qué tan útil es, qué tal perviviente es, pero con más de 2000 citas que tenía ya el Código de Vélez en su pie de página, siempre el estudio de derecho comparado o el espejo o el cotejo siempre fue más sencillo de realizar que en el derecho público. Entonces, el desconocimiento que existe sobre esta disciplina y específicamente y más aún en el derecho público que se encuentra más disperso que quizás en la codificación unificada o en la de Vélez, hace precisamente necesaria su inclusión, tanto en el derecho privado ya existente, también como en el derecho público, siendo el antecedente directo en donde se apoya todo nuestro sistema de derecho. Cito dos ejemplos, porque el desconocimiento del derecho implica retrovertirnos a cuestiones ya zanjadas a lo largo de la historia, ¿no? Ya resueltas. Entonces, simplemente, y para poder ceder el paso, cito dos ejemplos. Uno fue en 1994 con la reforma de nuestra Constitución Nacional y la incorporación del artículo 75, inciso 22, en donde claramente se manifiesta la jerarquía constitucional por encima de los tratados con rango constitucional y el resto de las leyes. Dice, o sea, el artículo 75, inciso 22, que es la parte orgánica, incorpora tratados a los cuales le da rango constitucional el resto de los tratados y las leyes. La discusión que se dio, inclusive pasada la reforma constitucional, es si la parte orgánica podía reformar las cláusulas pétreas de la Constitución, qué tan pétreas, qué tan duras como la piedra eran, porque chocaba de bruces con el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional que dice que esta Constitución, las leyes y los tratados, y eso se tomaba como jerarquía. Finalmente, después de mucho discutir, se tomó el principio de derogación tácita, por la cual ley posterior deroga ley anterior. Este es un principio constitucional, un principio de derecho público que ya estaba establecido en la tabla 12, ¿sí?, de la ley de las 12 tablas. Fíjense, estamos hablando de casi 500 años antes de Cristo. Esta discusión ya estaba zanjada y ya teníamos un principio histórico internalizado en nuestra costumbre jurídica. Otro ejemplo es con la conceptualización de la ciencia moderna. Algunos de mis alumnos están estudiando metodología de la investigación. Si recuerdan, la conceptualización de la idea de la ciencia moderna inicia con la idea de la nada, con la idea de vacío hacia el 1200, con la incorporación del cero como número, allá por París en el año 1200. Posturas que se traspolan desde la física, que era la ciencia más avanzada de Galileo y de Newton, y que obligan a dirigirse al cero, a la nada misma, al origen de las cosas, a lo ontológico, a lo diquelógico, a lo valorativo. En el derecho en ese entonces, en la ciencia que nos convoca, se preguntaron cuál era la naturaleza de la ciencia. Algunos aseveraron que era la norma, según Kelsen, estamos hablando de mediados del siglo pasado. Sus opositores dijeron será conducta, serán valores. Pero ¿cómo se va a construir el paradigma de la ciencia moderna del derecho? Dworkin, más contemporáneo, decía, es norma y son mandatos avalorativos, mandatos psicologizados. Posturas trinas como la de Cossio o la de Goldschmidt, el fundador de la Universidad Herrera Figueroa, decía no. Conducta, valores y normas. Si el derecho es conducta y normas, su estudio estaría viciado por la psicología y la moral, decían otros. Sin embargo, el sistema jurídico romano distinguía dentro de la acción su causa finalista, distinguía la negligencia o la culpa, distinguía el dolo. Incluso, no me va a dejar mentir el doctor Zárate que va a hablar sobre negocio jurídico, distinguía dentro del negocio jurídico el dolo bueno, el dolo malo. El caso fortuito, la fuerza mayor sobre eximentes de responsabilidad, la responsabilidad tratada hace muy poquito en Temuco. Fuerza mayor, vicios de la voluntad que quitan el valor de los actos. Entonces, es un dislate de tiempo, y esto nosotros ya lo tenemos dentro de nuestra realidad. Entonces, a veces la ignorancia, que no digo que sea adrede, nos hace perder el tiempo, nos hace mal ajustarnos a lo que somos, a lo que fuimos, a nuestra propia historia jurídica. Evidentemente, aquellas discusiones llegan a nuestros días. Muchos conocimos a Dworkin, vino a la Universidad de Buenos Aires hace muy pocos años, incluso otros conocieron a Cossio, para que vean la magnitud del desconocimiento que hay, ¿no?, que perdura la discusión hasta nuestros días.
Yo quiero agradecerles a todos la participación. No quiero hablar de ningún instituto, con estos dos ejemplos me alcanza. Quiero cederle la palabra a la profesora Leticia Núñez, que es profesora de la Universidad de San Isidro, de la UBA, de la UAI, de la Kennedy, flamante especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad de Buenos Aires, conferencista, investigadora y escritora de numerosos artículos. Leticia, te doy la palabra. Bueno, bárbaro. Por toda la presentación, a la doctora Miseli, buenos días a todos, a los estudiantes que están conectados, a los profesores, también colegas que se unieron a la charla, así que les agradezco a todos por estar acá y por la invitación a la universidad también. Bueno, ya que la doctora Miseli me cedió la palabra, voy a hablar en principio un poco dirigida la ponencia hacia los alumnos también, que están acá conectados, ¿sí? Sobre la clasificación de los contratos y su proyección consensualista, ¿sí? De Roma a la actualidad. Como sabemos, el contrato fue y sigue siendo la fuente más importante y fecunda de las obligaciones. Porque puede definirse de modo general como un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos capaces de crear, de regular, de modificar, de transferir o de extinguir derechos con contenido patrimonial. Sin embargo, sabemos que el contrato no siempre significó lo mismo, y de ese estudio se desprende a priori, y es evidente que el concepto tuvo una gran evolución. Sin embargo, sus raíces siguen siendo o estando intactas, ancladas en Roma. Entonces, la idea de este análisis, de esta comunicación también dirigida hacia los alumnos, es analizar un poco la clasificación romana y abordarla desde la actualidad y también desde la eliminación de la categoría de los llamados contratos reales, para preguntarnos si esta situación, que impacta como un gran cambio de paradigma hoy en día y pone de manifiesto la exacerbación de la mirada consensualista, ¿no? Entonces, esto fue verdaderamente un cambio, o si se trata de un nuevo maquillaje que pretende desdibujar la pervivencia del derecho romano, en este caso, en el instituto del contrato actual, ¿no? Entonces, como dijimos, si nos remontamos a Roma, el contrato, digamos, es un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos, ¿sí? Como dijimos antes, capaz de crear, de modificar, de transferir o extinguir estos derechos de contenido patrimonial. Pero como dijimos, también esto no significó siempre lo mismo, porque en el derecho romano primitivo lo que existía era el denominado pactum o conventio, ¿sí? Para cualquier convención de partes, los cuales carecían de exigibilidad. Entonces, en este sentido, siguiendo al maestro Di Pietro, puede señalarse que el vocablo contractus, como sustantivo en su forma nominativa, no figura en los primeros tiempos, ni tampoco se lo conoce como un término abstracto jurídico en el sentido que lo conocemos hoy en día. Su aparición es en términos históricos relativos, más bien tardía. Entonces, este maestro romanista argentino sostiene que lo que resulta un dato curioso y sorprendente es que el vocablo contrato se encuentra absolutamente ausente en el edicto del pretor, y que el término contractus se conforma a partir del vocablo contraere, el cual era muy usado en la lengua latina, es decir, el término contraere derivó en contractus, el cual comenzó a utilizarse con el paso del tiempo para denominar cualquier obligación contraída como consecuencia de la conducta humana. Podemos afirmar que más adelante comenzó a limitarse dicho término, aplicándose a aquellas convenciones entre partes reconocidas como obligatorias por encontrarse dotadas de una causa civil y provistas de una acción, actio, siempre que se respetaran las solemnidades que la ley establecía para celebrarlo. Esta causa civil se refería a que la ley contenía un catálogo cerrado de contratos que podían celebrarse, cada uno con sus reglas particulares, el cual se iba actualizando a raíz de los cambios, es decir, adaptaciones progresivas y proyectivas que van desde lo social a lo jurídico. Pasado un largo tiempo, Justiniano es quien lograría definirlos, finalmente, ¿no? Eliminando el requisito de la causa civil, por la cual el contrato es aquel acuerdo de voluntades capaz de constituir a una persona endeudora de otra
y puede versar acerca de la creación, modificación o extinción de cualquier relación jurídica. Luego, continuaría evolucionando en la época medieval con Donello, y en la época moderna Hugo Ocio también desarrollaría el consensualismo contractual, cuya influencia se reflejó en los juristas Domat y Potier, quienes trataban al contrato de manera genérica. Finalmente fue Savigny quien ampliaría este concepto, el cual fue tomado casi literalmente por Bellezarfield en el Código hasta llegar al Código Civil y Comercial en nuestros días, considerándose como el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Del estudio se desprende a priori y es evidente que el concepto tuvo una gran evolución, pero sus raíces siguen intactas. Por otro lado, como se mencionó, solo algunos acuerdos de voluntades constituían contractus en principio, aquellos que estaban dotados de una causa civil. Los que no los constituían estaban desprovistos de nombre, acción y causa, y seguían siendo llamados pactum o conventio, como en las épocas primitivas. Así pues, se transformó en imperiosa esta necesidad práctica de reconocer jurídicamente estas convenciones, creándose así un clima propicio que culminó con el reconocimiento definitivo de estos acuerdos en el derecho postclásico y justinianeo, denominándolos como contratos innominados. Sabemos que el contrato era ley entre las partes, ¿sí? Contratus lex, lo que no significaba que tuviera un poder equivalente al de las leyes. Los preceptos fundamentales nacidos de los contratos que los intervinientes debían observar eran que las partes debían ajustarse a las condiciones estipuladas en el contrato, principio de literalidad, las condiciones y los efectos del contrato solo tenían efecto entre las partes que aceptaron el contrato y sus causavientes, principio de relatividad del contrato. Los pactos contenidos en los contratos debían ejecutarse en los términos que fueron suscritos. Las estipulaciones de los contratos típicos que fueran contrarias a la ley se tenían por no puestas. Una vez que un contrato había nacido válidamente, se convertía en irrenunciable y las obligaciones originadas del contrato válido no podían modificarse de manera unilateral. Recordamos que los contratos romanos pueden ser divididos en contratos romanos antiguos y contratos romanos modernos, diferenciándose en la forma que se perfeccionaba cada uno de ellos. A su vez, Gallo, en sus institutas, también dividía cada uno de estos en dos tipos. Los antiguos los dividían en verbales, perfeccionándose, como lo dice la palabra, por el solo empleo de la palabra, solemnes, que exigían la ley, y en literales, o literis, ¿no? Perfeccionándose por cumplir las solemnidades de la ley de forma escrita. Ambos eran contratos formales. Entre los verbales podemos encontrar el nexum y otros como el sponsio y el stipulatio, y entre los literales estaban la nómina transcriptia, la quirografa y la cinegrafa. Por otro lado, dentro de los llamados contratos modernos, romanos modernos, se distinguían en Roma los contratos reales y los consensuales, que se diferenciaban por la forma de perfeccionamiento, particularmente en la cuestión referente a si era necesario entregar una cosa o no para que se perfeccionara el mismo. En contraposición a los contratos antiguos, estos eran contratos no formales. Los contratos consensuales suponían un gran avance o evolución contractual, porque la perfección del contrato surgía por el solo acuerdo de partes, sin necesidad de cumplir ninguna otra formalidad. Por lo tanto, no requería la entrega de ninguna cosa ni el cumplimiento de alguna solemnidad. Ejemplo de estos contratos podemos citar a la compra-venta, al arrendamiento, al mandato. El derecho romano había reconocido 4 tipos de contratos reales, también mencionados en las institutas de Justiniano: el mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. En cada caso, si bien había entrega de la cosa, se transmitían distintos derechos reales. En algunos se transmitía la propiedad, en otros se transmitía la posesión, en otros se transmitía la tenencia, pero la conventio siempre formaba parte del mismo, es decir, lo que se llama conventio es el consenso o el acuerdo. Ahora bien, habiendo visto la evolución del contrato y el significado en Roma, nos vamos a ver qué son los contratos en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Y sabemos que todos los contratos, sin importar su tipo y carácter, poseen 3 elementos esenciales y generales que les son propios: consentimiento, objeto y causa.
Estos componentes son indispensables y la falta de cualquiera de ellos cierra la posibilidad de dar nacimiento al contrato. El consentimiento es el acuerdo propiamente dicho, marca el punto de culminación de los actos unilaterales, oferta y aceptación, da inicio a la bilateralidad, ¿sí? Con todo lo que ello implica normativamente, cambio en las responsabilidades, tiempos de prescripción, modificación en las transgresiones, donde aparece el incumplimiento en todas formas como generador de las diferentes sanciones. Con el paso del tiempo, se comenzaron a tomar constantes las críticas de la doctrina acerca de la distinción entre contratos reales y consensuales, viéndola como un mero residuo histórico impuesto por el peso de la tradición, sin razones que justifiquen su mantenimiento. Lo que sucedía era que la clasificación de los contratos reales creaba una inmensa injusticia cuando las partes acordaban sobre un contrato real, pero luego, por la falta de entrega de la cosa objeto del mismo, se carecía de acción para reclamar el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, al eliminarla, no se le restaría toda importancia a la entrega de la cosa, sino que por el contrario, dicha entrega no tendría preponderancia en orden al perfeccionamiento del contrato, sino que ingresaría en la etapa de ejecución, de eficacia, de cumplimiento del plan prestacional de un negocio ya perfeccionado y concluido mediante la manifestación de la voluntad de los contratantes. Por lo tanto, para la reforma del Código, había que determinar si era una clasificación servicial o inútil para hacer más asequible el conocimiento de una institución jurídica o para distinguir situaciones con consecuencias jurídicas distintas. Finalmente, la decisión de eliminar la categoría de contratos reales tuvo fundamento en la afirmación del principio consensualista a la hora de contratar. Así fue como se llegó a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. En este se da una versión mucho más clara y general del contrato, plasmándolo como un acto jurídico y siendo el consentimiento el elemento esencial para perfeccionarlo y para que produzca sus efectos. Hay contrato cuando al menos dos partes con intereses contrapuestos manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Con el antecedente de la corriente consensualista ya no existe una división entre contratos consensuales y contratos reales, sino que ahora todos vienen a ser consensuales, porque la manifestación del consentimiento funciona como perfeccionadora siempre y lo que hace a la entrega de la cosa. En el caso de los que eran denominados como contratos reales, forma parte de la ejecución del contrato en este momento. Así las cosas, ya lo ha sostenido Moncayo Rodríguez, la voluntad como elemento esencial del contrato finalmente asume relevancia con la introducción de los contratos consensuales, es decir, aquellos que se basan en simple consenso de las partes, de cualquier manera manifestado. Estos contratos tienen lugar especial en el sistema contractual romano. Gallo, en las institutas, hace mención en forma expresa de la diferencia entre estos y los contratos formales. Y así decimos que en estos modos la obligación se contrae con el consentimiento, ya que no es necesaria forma alguna, ni de palabra ni de escritura, sino que es suficiente que quienes hacen el negocio hayan convenido hacerlo. Para terminar, el Código Civil y Comercial de la Nación ha eliminado la clasificación entre los contratos consensuales y reales que disponía el histórico Código Civil velezano, en los artículos 1140 a 1142, tomando como antecedente el proyecto de reforma del año 1998, afirmando la importancia que recae sobre el acuerdo de voluntades. Recordemos brevemente que los contratos consensuales son aquellos que se consideran perfeccionados desde que las partes, como centros de interés diverso, manifiestan su consentimiento sobre los elementos esenciales del contrato, vale decir, cuando ellas consienten en una voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Esta conclusión no implica restarle toda importancia a la entrega de la cosa, sino que por el contrario, dicha entrega no tiene preponderancia en orden al perfeccionamiento del contrato, sino que ingresa en la etapa de la ejecución, de la eficacia y de ese cumplimiento del plan prestacional. Otro punto conflictivo en la temática de los contratos reales lo constituía la promesa del contrato real. Ella originó una profunda doctrina que oscilaba constantemente entre no asignarles valor alguno o concederles plena validez y eficacia. Yendo a las conclusiones generales, para terminar, hoy en día, tal debate ha quedado relegado gracias a la recepción normativa expresa por parte del Código Civil y Comercial de los contratos preliminares, que va entre los artículos 994 al 996, por los cuales cada una de las partes puede obligarse preliminar y bilateralmente, bajo determinadas condiciones o durante un tiempo determinado a celebrarlo,
o que solo una parte se obligue al requerimiento de la otra, preliminar unilateral. Estamos hablando de negocios jurídicos patrimoniales, justamente ahora Santiago va a hablar del negocio jurídico, ¿sí? Seguido a mí, así que es bárbaro ver, ¿no?, esto cómo se relaciona un tema con el otro, al igual que de Patricio después. Estamos hablando de negocios jurídicos patrimoniales que, siendo verdaderamente contratos en cuanto a su perfeccionamiento, no tienen una función autónoma, sino que se efectúan previamente a la realización de contratos. Básicamente preparan otro negocio jurídico que será de carácter definitivo. Claramente la validez y vigencia de las promesas de cualquier tipo de contratos, y no solo de los antiguos reales, quedará hoy en día supeditada al cumplimiento de los extremos exigidos por los artículos ya referenciados, ¿no? Por ende, carece de sentido la eliminación de la clasificación entre contratos reales y consensuales, pues a la hora de realizar la calificación de los mismos, permanecen en su esencia todos los contratos reales como tipos puros. Podemos afirmar que no hay cambio de paradigmas, que la naturaleza jurídica se mantiene y que no existe desprendimiento del genio práctico romano. Voy a finalizar con una cita de Álvaro Dors, la cual nos dice: el derecho romano en sí mismo es algo más profundo que trasciende lo meramente histórico. En él radica el numen del derecho del mundo occidental, como claro forjador de las ideas jurídicas a través del paso del tiempo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, espero haber sido clara y haber cumplido con el tiempo estipulado. Muchísimas gracias, profesora. 11:32, casi perfecto. Muchísimas gracias, muy clara. Seguramente después vamos a leer los chats de los estudiantes por si hay alguna consulta que quieran hacer respecto del tema seleccionado. De eso se trata, ¿no? De comprobar y de validar con estos anclajes la ultraactividad del derecho romano. Le voy a ceder la palabra a la doctora Elizabeth Pereira Ruiz, que es profesora de FESA Catlán de la Universidad Nacional de México. Bienvenida, profesora, con 3 horas de diferencia, así que súper temprano conectada. Es un placer para nosotros escucharla. Es profesora de Derecho Romano, es especialista en perspectivas de género, es magíster en Derecho, en México se dice maestra. Después de un tiempo lo noté, pues nosotros nos llamamos todos profesores, así que yo pensé que en México se llaman maestros, hasta que después noté que no. Que es magíster en Derecho también por la Universidad Nacional de México, nos va a hablar de la perspectiva en su país, de la enseñanza en las universidades y del positivismo en algunos institutos de derecho vigente. Estimada, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a los queridos doctores, a Marilina en especial, mi mayor agradecimiento por la invitación, siempre vanguardista, llevando estos temas en discusión, en ponencias, etcétera. Le agradezco mucho, doctora Marilina, a los estudiantes que están aquí presentes. A mí me gustaría primeramente mencionar y agradecer de antemano a todos ustedes, pero sobre todo agradecer a quien fue precisamente un catedrático, el cual me impulsó y que me incrustó precisamente el amor hacia la doctrina romanista. Me refiero precisamente al maestro José Rafael Altamirano Velázquez, quien en su momento yo tomé clase en un segundo semestre. En un plan anterior, cuando yo andaba por ahí en las aulas, como estudiante, como muchos de los chicos y de las chicas que hoy en este momento nos acompañan. Recuerdo precisamente que en aquel tiempo se llevaba Derecho Romano en segundo semestre, se llamaba la materia Historia General del Derecho Romano, en donde se veía prácticamente lo que vemos al día de hoy, un Romano 1. En aquel tiempo, en ese plan de estudios, se llevaba Historia General del Derecho Romano y se veían temas como precisamente las 3 etapas del derecho romano, como lo que es la monarquía, la república, el alto imperio y el bajo imperio. A su vez también nosotros veíamos lo que son los derechos reales. Ya en un tercer semestre de la carrera,
llevábamos precisamente lo que son las instituciones de derecho romano, así se llamaba la materia, instituciones del derecho romano, en donde ya veíamos esos derechos personales, esos derechos de crédito, esos contratos que precisamente hoy en día aún prevalecen y viven en nuestro derecho positivo mexicano. Posteriormente se cambia el plan de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial precisamente en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Y vemos que se cambia ya no es un segundo semestre, sino se incrusta el Derecho Romano 1 en primer semestre, en donde prácticamente lo único que cambió fue el lugar del semestre donde se abordaba el estudio del derecho romano, pero el temario sigue exactamente igual. Posteriormente, en Derecho Romano 2, donde vemos precisamente todo lo que son las instituciones del derecho romano, es decir, todos aquellos contratos personales y de crédito. A su vez también vemos precisamente que los estudiantes, no únicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, son quienes estudian el derecho romano. Existen otras escuelas privadas, por ejemplo, tenemos una escuela de prestigio que al día de hoy, dentro de su plan de estudios, incrusta 2 cursos de derecho romano. Llevan un año completo de derecho romano los estudiantes, y estoy hablando precisamente de la Escuela Libre de Derecho. Es una escuela privada de bastante prestigio en México, en donde precisamente se ve la importancia del estudio del derecho romano. A su vez, nosotros podemos abordar, y ustedes más, sobre todo los investigadores que tenemos aquí presentes y los doctorantes en derecho romano y conocedores de la misma materia, podemos analizar que en universidades de importancia a nivel mundial, por ejemplo, como la Complutense, como la Universidad de Córdoba, y no se diga precisamente en algunas universidades de China, en donde se realizan diversos precisamente estudios comparativos del derecho actual con el derecho romano. Entonces, por esto cabe mencionar que el derecho romano tiene precisamente hoy usanza. Vemos precisamente la pervivencia del derecho romano. Vemos en cada una de las instituciones jurídicas como lo es la familia. La familia de alguna manera la conocemos precisamente como esa célula especial del tejido social. Vemos que precisamente sí, la familia hoy en día forma parte protagónica en el jus, es decir, en el derecho, y no se diga aún más en todo derecho que está incrustado a nivel globo terráqueo. En el derecho positivo mexicano, como primera instancia, tenemos simple y sencillamente en nuestro Código Civil Federal, que consta precisamente de 2.913 artículos divididos de disposiciones preliminares y 4 libros. El primer libro lo tenemos, el de las personas, y ya sabemos precisamente que los romanos fueron quienes crearon una teoría específica y de gran importancia para la persona. ¿Por qué? Porque sin la persona el derecho no tendría razón de existir. El derecho no existiría sin la presencia de este elemento importante y protagónico como lo es la persona, y que hoy en día en materia de derechos humanos conocemos no de manera pleosmánica, sino que lo vemos, sí, como la persona humana, sí, es decir, que no únicamente se ve como ese ente jurídico, sí, responsable precisamente de cumplir obligaciones, y que a su vez el derecho le protege con ciertas prerrogativas, sí, desde que nace hasta que muere, e inclusive se le reconocen ciertos derechos post-mortem. A su vez, tenemos precisamente que en el Código Civil Mexicano Federal, el segundo libro es de los bienes, es decir, ahí vemos incrustada también la doctrina romanista, tal cual se encuentra intacta como los romanos lo tienen doctrinalmente.
Posteriormente tenemos el libro de las sucesiones y como cuarto libro tenemos el de las obligaciones. Es aquí en donde de primera instancia, en un ejemplo tan simple, pero de mayor importancia, como lo es un código civil, tenemos incrustado el derecho romano y esas figuras jurídicas, y no se diga las instituciones como la tutela, como la curatela, todos aquellos derechos personales, lo que es precisamente la forma contractual actual que tenemos en el derecho positivo mexicano. Claro está que nosotros hablamos inclusive en forma contractual de esos contratos mayormente antiguos en la doctrina romanista, en donde podemos encontrar esos contratos verbales, sí, en donde a lo mejor no se creaba ninguna formalidad, y claro está que hoy en día lo vemos en la usanza diaria, cuando de alguna manera llega una persona a una tienda a adquirir alguna cosa, vemos que es un contrato verbal, no se requiere una formalidad, sin embargo la voluntad está precisamente así, está siendo presente en ese contrato, sí, el consenso, el consentimiento. A su vez, me gustaría también comentar que hoy en día, desafortunadamente, en mi universidad, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se suprime un curso de Derecho Romano. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los estudiantes no llevarán un año completo de Derecho Romano, dividiendo un Romano 1 y un Romano 2 en primero y un Romano 2 en segundo semestre, sino que, ¿qué es lo que se hace en el nuevo plan de estudios que está por salir? Única y exclusivamente se llevará un Derecho Romano, en donde tengo entendido, sí, se llevará Romano 1 y Romano 2 en un solo semestre, lo cual sabemos, si bien está que no se puede realizar o enseñar de alguna manera el derecho romano, los dos cursos en un semestre, lo cual se convierte en 4 meses y medio. Sin embargo, claro está que los profesores que nos dedicamos precisamente a impartir esta importante cátedra y sobre todo trascendental cátedra, pues haremos todo lo posible para poder transmitir a los alumnos el conocimiento relevante del derecho romano. ¿Y por qué es de gran importancia que un estudiante tenga esas bases estructurales del derecho? Para que pueda entender de alguna manera, sí, las figuras y la estructura jurídica actual del derecho positivo mexicano. ¿Por qué es importante? Porque simple y sencillamente en cualquier ordenamiento jurídico que nosotros abrimos, ¿sí? El cual, por ejemplo, podemos ver inclusive en materia penal, vemos precisamente esa clasificación de los delitos que tenían los romanos. Y vemos, por ejemplo, el parricidium, ¿sí? Vemos precisamente que el homicidio es algo, precisamente es un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal Federal. A su vez, como ese delito, tenemos otros también que aún prácticamente, de acuerdo a la doctrina romanista, siguen precisamente esas conductas delictivas tal cual como los romanos lo plasmaron. No se diga, por ejemplo, en materia de derecho administrativo, donde también tenemos incrustada la doctrina romanista. A su vez también en materia de familia, en materia civil, en materia de derecho procesal, también lo tenemos en materia mercantil y en materia laboral. Simple y sencillamente tenemos esa ley de las 12 tablas, en donde precisamente se incrustan los derechos de la clase trabajadora. Si bien recordemos ese conflicto patricio y plebeyo, en donde precisamente nace la primera ley escrita, que se puede ver como un antecedente de la ley federal laboral al día de hoy en materia de derecho laboral en el derecho positivo mexicano. Ahora bien, podríamos decir también, y así podría seguir mencionando la importancia del estudio del mismo, y que para todo precisamente operador jurídico es necesario que se conozcan las raíces de toda figura jurídica, así como de toda institución de la misma. Podemos decir que si un estudiante de derecho inicia precisamente su estudio con un código civil,
civil, con un código mercantil, en materia de derecho laboral, con la Ley Federal del Trabajo, o con simples conceptos que se encuentran en un diccionario jurídico, no abastece precisamente el acervo estructural jurídico y las bases que debe tener todo estudiante y sobre todo ya un abogado en donde se encuentra quizás ya desempeñando su praxis jurídica en el ámbito profesional. Ahora bien, ¿a qué me refiero con todo esto? Por ahí nunca se me va a olvidar la enseñanza de mi querido y gran y entrañable el maestro José Rafael Altamirano Velázquez, en donde nos decía en las clases que aquellos abogados que surgen sin conocer precisamente la base, la estructura del derecho romano, sí, y que empiezan a habituarse con el ámbito jurídico, con este acervo jurídico a través única y exclusivamente de simples conceptos que se tienen en un diccionario o en una enciclopedia jurídica y que a su vez surgen a través de diferentes ordenamientos jurídicos, no dejan de ser más que repetidores de leyes o simples leguleyos. A mí nunca se me va a olvidar que aquel que conoce las raíces romanistas son aquellos que son artesanos del derecho, que es que nace un abogado, surge un abogado, sí, con todo ese habituario y con todo eso que lo conforma y que lo hace un abogado elegante, elitista, porque sabe de dónde y cómo surge cada figura e institución jurídica. Ahora bien, no basta irnos muy lejos cuando nosotros vemos hoy en día en la usanza jurídica, simple y sencillamente voy a mencionar algunas partes del Semanario Judicial de la Federación, de nuestro derecho mexicano, en donde si nosotros buscamos precisamente la doctrina romanista, la encontramos ahí está incrustada. Voy a poner algunos ejemplos dentro del Semanario Judicial de la Federación, en donde tenemos, sí, precisamente en materia civil y tenemos algunos rubros por aquí, ajá, me voy a atrever a mencionarlos. En la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación tenemos una tesis aislada en materia precisamente contractual. El rubro de registro digital es el 202-6751. Tenemos otro en materia administrativa y entre otras más, únicamente estoy dando un breve muestreo de lo mismo. Tenemos precisamente también en materia mercantil, en materia precisamente penal, por ejemplo, vemos por aquí una tesis aislada, sí, de la 10ª época del 12 de enero del 2018 que habla sobre el fraude. Fíjense nada más. Tenemos también un juicio contencioso administrativo federal. Esto es del 15 de agosto del 2014 y su rubro es el 271-19. A su vez también tenemos algo que me parece totalmente elegante, porque precisamente la doctrina romanista nos da elitismo y nos da elegancia en todo ese acervo jurídico y brevario jurídico. Podemos ver aquí, estas se las menciono, me pareció algo, a mí me parece poesía pura, déjenme decirles. El registro digital, que es el 2426, esto es de marzo del 2012 y nos habla precisamente sobre el principio latino nemo aditur propiam turpitundi nem allegans. No es ofensa del juzgador hacia una de las partes, sino que pone de manifiesto la omisión en que incurrió y que le perjudica. Y me voy a atrever a leerlo. A mí me parece bellísima esta parte. La historia del latín comienza en el siglo VIII antes de Cristo y llega por lo menos hasta la Edad Media. Fue en Italia, en la región de Lacio, donde surgió el latín. El latín fue utilizado desde la fundación de Roma hasta el siglo IV antes de Cristo, al mismo tiempo que evolucionó el derecho romano. Punto y seguido, al caer el Imperio Romano, el latín aún fue usado a través de los siglos como la única lengua escrita en el mundo romano. En la Edad Moderna, el latín aún se usa como lengua de la cultura y de la ciencia,
pero está siendo sustituida paulatinamente por los idiomas locales. En la actualidad, nuestro sistema legal mexicano tiene su fundamento en el derecho romano, por lo que aún se recogen principios que surgieron en el idioma latín y que hasta nuestros días son utilizados como latinismos. Un latinismo es una palabra o expresión latina que se usa en otra lengua, sobre todo en contextos científicos y académicos. Se explica por qué el apogeo del derecho romano y por ende el derecho romano abarcó un extenso territorio, por lo que en la terminología española clásica del derecho es frecuente el uso de latinismos como el codex corpus. Por ejemplo, en habeas corpus corpus juris civilis, dictum exequatur forum incip in flagranti index ibre. Pronunciese jure, por ejemplo, en de jure por lo del derecho, por lo del juridicium o por lo jurídico, en la contraposición al de facto por la fuerza de los hechos. Jus quorum reo res tractus verbi gracia, de verbi gracia, gracias las palabras, con el significado de, por ejemplo, simples capita. En ese contexto, en la actualidad, en nuestro derecho civil mexicano se utilizan máximas escritas en latín. En el caso de la frase nemon auditur propiam turpitudinem allegans, la cual puede entenderse como nadie puede ser oído a invocar su propia torpeza. Nadie puede alegar su propia torpeza o nadie podría ser escuchado el que invoca su propia culpa. En la sentencia se aplica cuando alguna de las partes omite en su demanda contestación narrar hechos precisos para que proceda su acción o excepción, toda vez que los hechos no pueden estar sujetos a pruebas si no forma parte de la litis, por lo que al no hacerlo debe soportar la consecuencia jurídica. En ese contexto, la frase nemo auditor propiam turpitudinem allegans no resulta ser punzante ni hiriente cuando solo se invoca para poner manifiesto la conclusión del juzgador en sentido de una de las partes se omitió hacer algo que le incumbía para su beneficio. Esto lo emitió el tercer tribunal colegiado en materia civil de primer circuito. Fíjense nada más, me atreví a leerlo porque de alguna manera vemos la usanza y se menciona el derecho romano en toda, precisamente tenemos algunas otras, no me quiero extender, algunas tesis jurisprudenciales, inclusive nos habla otra, ¿sí? Sobre la tácita reconducción y precisamente menciona a quién, pues obviamente al derecho romano. Nos dice, voy a leer únicamente el primer renglón, desde el derecho romano se distinguía dentro del contexto la locatio conductio rerum, el contrato de arrendamiento. Si un abogado, un estudiante de derecho inicia en un primero o segundo semestre sin saber qué es la locatio conductio y únicamente se le enseña como el contrato de arrendamiento, ¿qué pasaría entonces cuando un abogado esté precisamente en su praxis jurídica ejerciendo su carrera y que a lo mejor no llevó un curso, sí, de derecho romano, en donde realmente se vean estos matices jurídicos en la enseñanza del mismo? Creo que con eso concluyo sobre la importancia del estudio y que hoy en día pervive en cada uno, sí, de las ramas jurídicas en el derecho positivo mexicano y al cual se le debe de dar la importancia que se merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora, muy amable por su tiempo, muy claras sus palabras, muy profunda la reflexión y sobre todo la evidencia de la pervivencia allí en México. Agradecida también, muy agradecida. Y gracias por el tiempo también, porque si tenemos que terminar 12:30, no quiero que nadie quede sin público con estos grandes profesores. Ahora le toca el panel a la representación de Chile. Voy a ceder la palabra al doctor Patricio Carvajal, profesor de Derecho Romano y Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, presidente honorario y director del Comité Científico de la Escola Serviana Ius Romani, Academia de Derecho Romano de Chile, que nos va a hablar sobre las fuentes de las obligaciones. Doctor Patricio, si puede habilitar su cámara y micrófono.
Muy Hola, buenos días, Marilina, ¿cómo estás? ¿Mm? un Muy placer. buenos días para todos los que nos acompañan. Así no sé si se me va alguno de los colegas, pero además de Marilina, Leticia, Elizabeth, Santiago, Daniel, que lo veo por allí, ¿no? Sí, así que un abrazo para todos. Muchísimas gracias por esta invitación, esta interesante invitación, para la cual dispongo de, entiendo, 10 15 minutos, minutos. 10 15 minutos, pero minutos. si necesitas 15 no hay problema. Ya, no, trataré de ser breve, para no cansar sobre el punto que quisiera tocar. Creo que es muy, muy importante tener estas instancias donde podemos comentar no solo entre profesores, sino que comentarle a los alumnos acerca de la relevancia de esta disciplina. Porque en un mundo globalizado como este, realmente esta disciplina produce la paradoja de, siendo aquella de más larga tradición histórica, es a la vez la disciplina de mayor futuro y de mayor fuerza formativa de todas las que se pueden impartir en una facultad de derecho moderna. Desde luego, uno escucha a veces que el derecho romano, perdón, tiene unas ciertas limitaciones, porque, por ejemplo, el ámbito anglosajón no habría seguido esta tradición jurídica, pero ello no es cierto. Nosotros, los profesores, digo, conocemos muy bien a nuestros colegas de Cambridge, nuestros colegas de Oxford, y sabemos que en la formación del derecho anglosajón también es indispensable conocer de derecho romano, tener las nociones aglutinadoras de las diferentes tendencias, modas, formas, en fin, configuraciones de los ordenamientos, gracias a este elemento común que es el origen romano. Nuestra disciplina, el derecho en general, es distinto de la economía o distinto de la ingeniería o distinto de la biología, en que no conocemos la caducidad. Nuestros conocimientos no caducan nunca. Nunca. Una biblioteca de un biólogo comienza más o menos en el año 2014, 2015, porque se supone que todo lo que está escrito antes de esa época ya está absorbido por esos papers o esos trabajos posteriores. En derecho eso no es así. En derecho nosotros tenemos un arsenal de instrumentos de justicia que se va activando o desactivando de acuerdo a las necesidades de las personas. Y a veces hay ciertas herramientas de ese arsenal que parecen desaparecer, pero que con el tiempo vemos reaparecer y vemos que adquieren toda su vitalidad nuevamente, porque efectivamente, si algo distingue al derecho es que no existe la caducidad. Como muy bien decía nuestra colega de México, un abogado bien formado siempre tiene esas herramientas en mente, siempre tiene esos recursos, y quien así lo hace, desde luego, posee mayor cantidad de posibilidades de defender correctamente a sus representados que quien no. Es así de claro esto. Tanto entonces en el mundo anglosajón como en el mundo occidental, esa es la función. De hecho, una prueba al canto. No existe una herramienta, al menos dentro del derecho privado, más desarrollada, más sofisticada, más transnacional, más de acuerdo a la aspiración del mundo en que nuestros estudiantes, creo yo, quieren vivir, que la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. Esa convención es obra de un romanista. Esa convención es fruto de Ernst Rabel, un gran romanista que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos a principios del siglo XX y que terminó por configurar este único instrumento que es capaz de atravesar por todos los países y encontrar aplicación en el mundo entero, gracias a que logró de manera magistral tomar ese elemento común romano y articular entonces las características de los diferentes ordenamientos y poder hacerlos funcionar conjuntamente. Así de moderno es nuestro derecho romano. Yo quería conversar ahora, aprovechando estos minutitos
solo por poner un ejemplo que además efectivamente se alinea muy bien con aquello que ya han tratado otros profesores, como por ejemplo Leticia Núñez, ¿no? Que es las fuentes de las obligaciones. Argentina es un país especialmente rico en el análisis de sus códigos respecto de las fuentes de las obligaciones. Durante un cierto tiempo se pensó que Vélez Sarsfield, el gran Vélez Sarsfield, se había fijado en parte en códigos como el código chileno, para estructurar las fuentes de las obligaciones. Hubo que esperar a un enorme trabajo de un profesor de la Universidad de Córdoba, el profesor Díaz Vialet, para que él aclarara que efectivamente no, siendo muy bueno el código chileno, en realidad Vélez Sarsfield estaba muy por sobre el modelo chileno para elaborar la materia. Él miraba directamente las normas romanas y decía ningún código moderno, al contrario de lo que se pensaba. No había mirado el código chileno porque afirmaba Vélez, ningún código moderno ha sido capaz de llegar en la profundidad que el asunto tiene a aquello que aparece en las fuentes romanas. Y entonces Vélez mira las fuentes romanas y ofrece una organización de las fuentes de las obligaciones que es realmente muy interesante. Es un innovador que trata de los hechos y de los actos jurídicos casi en primer lugar, probablemente en primer lugar dentro de la historia de las normas positivas, ¿no? Divide las obligaciones que provienen de actos lícitos e ilícitos. Luego, en el anterior código de ustedes, esos hechos o actos ilícitos los distinguen aquellos que constituyen delitos de aquellos que no constituyen delitos y, en fin, hace una oferta riquísima en esta materia, tal vez dejando un acápite extremadamente breve solo, y esto se le podría reprochar, ¿no? Dentro del ámbito de los actos lícitos, el gran tema es el contrato, como era propio de su época y como sigue siéndolo hasta hoy, ¿no? Pero le deja tal vez solo a la gestión de negocios un espacio para actos lícitos distintos del contrato como fuentes de las obligaciones. El nuevo código toma una opción diferente. El nuevo código hipertrofia la noción del contrato, prácticamente todo en materia de derechos personales y de las correlativas obligaciones son los contratos, y luego sustituye, como habíamos conversado hace poquitito con los demás profesores, por una noción más moderna, por responsabilidad, un espacio para encajar todas las restantes fuentes de las obligaciones, donde efectivamente se vuelve a encontrar aquella gestión de negocios, pero también se le da un espacio más importante al enriquecimiento sin causa, al pago indebido, a la declaración unilateral, a los títulos de crédito y, en fin, a otras fuentes, podríamos considerarlas modernas de las obligaciones. Todo esto, toda esa organización, como decía Vélez Sarsfield, todavía no supera el gran poder de síntesis y el gran poder ordenador que nos permite ponernos de acuerdo, a ustedes argentinos, a mí chilenos, a las personas que se encuentren en los Estados Unidos y a todo el mundo, el gran poder ordenador de las fuentes de las obligaciones que hubo en Roma. Fíjense que los romanos, desde luego, tuvieron varias clasificaciones que se parecen a aquellas a las que acudió Vélez, por supuesto, ¿no? La primera experiencia, la de Gallo, en el siglo II después de Cristo, que hace una gran distinción y dice, miren, las obligaciones en cuanto a sus fuentes se dividen aquellas que vienen del contrato y aquellas que vienen del delito, sin querer decir todavía lo que para nosotros quieren decir esos conceptos. Gallo 4.2, al definir la acción personal y señalar que por ella se litiga respecto de una obligación, dice que esa obligación puede venir de un contrato o de un delito.
Y también al exponer directamente las obligaciones, 388 vuelve a repetir, ¿no?, que las obligaciones proceden o del contrato o del delito. El mundo de lo lícito y el mundo de lo ilícito. Como cuando trataba Vélez sus hechos, ¿no? Y entonces 896 y siguientes en esa época, los hechos del mundo de lo lícito, 1066 y siguientes, los hechos pertenecientes al mundo de lo ilícito. Pero a su vez, revisando el corpus juris, vemos que el digesto al tratar el tema de las obligaciones en el libro 44, título séptimo, comienza con otra clasificación de Gallo. Dice, miren, las fuentes de las obligaciones no solo son el contrato, perdón, y el delito. También hay otras varias figuras de causa. Digesto 44, 7, 1, ¿verdad? Otras figuras de causa. Porque comienza ya a entender Gallo que el contrato no es solo una obligación nacida del ámbito de lo lícito, sino que una obligación nacida de un cierto carácter voluntario, de un acuerdo, que ya se ha tocado aquí, y que eso es una nota característica de esa fuente de la obligación. Y dice, bueno, hay situaciones diferentes, por ejemplo, el pago de lo no debido hecho por error, donde las partes, si bien de ahí nace una obligación del ámbito de lo lícito, más parece que quieren terminar con un contrato, disolver ese negocio, que contraer uno. Así es que tenemos que hacerle un lugar especial, tenemos que hacer un lugar diferente. Perdón. Y bien, queda establecido entonces un tercer lugar en las fuentes de las obligaciones. Otros lugares del digesto entregaban más clasificaciones. Por ejemplo, el mismo libro 44, título séptimo, al hablar de las obligaciones, si uno desciende hasta el párrafo 52, permite encontrar una clasificación que nunca tuvo demasiada estima, pero que agregaba la ley como fuente de las obligaciones. La ley. Hasta que el propio Justiniano, en sus instituciones, dice, no, miren, las fuentes no son ni dos, como decía Gallo, ni tres, como ponemos nosotros en el digesto, basándonos también en otra obra de Gallo. Tampoco necesariamente hay que incluir la ley, como señalaba este digesto 44.752, sino que son cuatro las fuentes: el contrato, cuasi contrato, el delito, el cuasi delito, como grandes fuentes de las obligaciones. Las cosas se instalaron así, avanzaron durante el tiempo. En época del humanismo, ¿no?, se va a incorporar esa fuente que había quedado descolgada en la ley, y ya no van a ser solo 4 fuentes, sino que 5 fuentes las tradicionales, hasta llegar a nuestros códigos, a una discusión rica, les repito, como la que uno encuentra en el código de Vélez-Sarsfield, y después como la que uno encuentra en el código del año 2015, civil y comercial de la Nación Argentina. Pero miren ustedes cómo se sigue aprendiendo siempre, siempre, de las fuentes romanas, como apuntaba Vélez-Sarsfield, para darse cuenta de que el que no conoce el derecho romano no conoce en profundidad tampoco el derecho moderno. ¿Por qué? Especialmente en la categoría de los cuasi contratos, de aquello que se parece al contrato pero no lo es, como el pago de lo no debido, ese primer problema que enfrentaba Gallo, no se reduce solo a algo que quedó muy acentuado en el Código del 2015. No se reduce solo al enriquecimiento sin causa. Es cierto que dentro del ámbito de las obligaciones que nacen desde hechos lícitos, el evitar el enriquecimiento sin causa es una fuente de la obligación. Pero ello no siempre es así. No explica todo aquello que tradicionalmente llamamos cuasi contratos. Por ejemplo, cuando un heredero acepta la herencia y se obliga frente a legatarios que pueda tener la herencia, se obliga frente a acreedores que haya podido tener el causante, no siempre se obliga porque haya enriquecimiento sin causa, porque no siempre un heredero se enriquece de partida, ¿no? A veces se obliga solo porque el que quiere lo antecedente, ser heredero, quiere lo consiguiente.
quiere las consecuencias de esa situación jurídica. Y esta es una explicación más que existe en nuestra doctrina, que explica los llamados cuasicontratos y que ustedes no van a encontrar en la ley, al menos en la ley en Argentina, pero la explicación está allí. Es más, ¿por qué, por ejemplo, puede haber un pacto de no pedir más? Que es un pacto, que es un acuerdo, que solo celebre una persona, como si a ustedes su acreedor hipotecario les condona la hipoteca, que pese sobre ustedes, porque se estima que en ese caso hubo pacto, aunque no lo haya habido, porque siempre se presume que la persona prestaría su acuerdo a aquello que le presta beneficio. Todo esto, que el cuasi contrato no solo esté destinado a evitar el enriquecimiento sin causa, sino que también sea una aplicación lógica de que el que quiere lo antecedente quiere lo consiguiente, o que también sea una aplicación de que se presume que siempre va a estar de acuerdo con un acto aquel que se beneficia por ese acto. Todo eso es parte de esa gran riqueza, de esa enorme riqueza que nos da las fuentes romanas. Y todo esto que les estoy nombrando no es solo historia. Todos estos son parte de los grandes elementos en discusión hoy en día entre quienes estamos investigando y en la búsqueda de un gran derecho global, de unas grandes normas que nos rijan a todos, en todos los ordenamientos, gracias a las similitudes que encontramos y a la coherencia que encontramos en el derecho romano. Eso es lo que les quería comentar. Un abrazo para todos, me quedo muy pendiente del resto del desarrollo del encuentro. Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias, Patricio. Un placer, como siempre, escucharte, escucharlos a todos hoy por el chat. Todas las felicitaciones. Los estudiantes se están presentando, tenemos de todo el país, también tenemos del extranjero, así que gracias por la convocatoria. Ustedes también como docentes, ¿no? Que los alumnos los siguen y los toman como ejemplo. Siempre más de 130 asistentes durante toda la jornada, así que felicísimos. Nos está acompañando la doctora Dilela, que es la directora de la carrera en esta universidad que nos convoca, la Universidad Kennedy. Y le voy a dar paso a el doctor Santiago Zárate, de la Universidad Central de Chile, profesor, doctor, postdoctor, su especialidad, Derechos Reales, docente, Derecho Romano hace muchísimo tiempo. No le quiero quitar más tiempo, es el broche de oro, profesor, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, querida Marilina, y con ello también saludo a todos los demás colegas, especialmente a Leticia también. Tenemos también alguna relación, ¿no es cierto?, de docencia en estos años, ¿no? A pesar de que no nos conocemos en físico, pero por lo menos sabemos uno de los que es muy bueno. Con Marilina recién nos conocimos hace poco, así que, pero también nos conocemos. Y saludar también a Patricio, ¿no? Obviamente con él tenemos una relación también muy añosa, ¿no? Bien, primero decir un poco cómo se está llevando este asunto, digamos, en Chile, especialmente en mi universidad, en la Universidad Central de Chile, respecto de la enseñanza del derecho romano. Ahora estamos pasando por una reestructuración, digamos, de la malla, y me costó mucho convencer, digamos, al comité curricular de que la asignatura era importante. Los convencí, ¿sí?, en su minuto, pero después vino toda una cosa, digamos, relativa a lo curricular propiamente tal, que es ajeno un poco a lo que nosotros hacemos comúnmente, y terminó, digamos, por plantearse la posibilidad de que como historia del derecho se iba a quitar de la malla, entonces colocar ciertos ramos o ciertas materias, más bien, como es lo del Código Civil francés o el derecho indiano, a propósito de la enseñanza del derecho romano. Entonces se le cambió el nombre y se creó un gran eufemismo al respecto. Entonces estamos peligrando de que siga llamándose el derecho romano, lo cual obviamente es algo perjudicial para quienes enseñamos esa materia. Tampoco quiero decir lo que todos dicen respecto de que el derecho romano es la base, porque parece que eso entra por acá y sale por acá,
que es un poco la reticencia, ¿no es cierto?, a aceptar que hoy en día incluso, ¿no? El derecho romano no solamente se estudia, digamos, a propósito de lo que es el derecho civil, ¿no?, sino que otras materias como las que decía la profesora Núñez, ¿no? O la profesora invitada, ¿no es cierto?, de México, ¿no? Em, Respecto del tema que he elegido, digamos, que después de esta realidad que tenemos en la universidad, em, el negocio jurídico no se plantea con una claridad tal como se plantea en otras materias, ¿no? Como son las obligaciones o los contratos, debido principalmente a que la idea, ¿no? El concepto más bien de negocio jurídico no es romano, ¿no? Em, y esto, digamos, es por la Escuela Histórica del Derecho, ustedes saben, ¿no? Estableció la idea del negocio jurídico basado en textos del derecho romano, evidentemente, ¿no? Pero lo planteó, digamos, desde la perspectiva histórica, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el negocio jurídico tiene una connotación o un origen más bien decimonónico a partir de la escuela pandectista, ¿no? Y por lo tanto, entonces, esa teoría del negocio jurídico fue a dar al BGB, ¿no? Al Código Civil alemán, pero restándose un poco de la legislación de las otras codificaciones, ¿no? Imaginemos que en el Código Civil francés no está tratado el negocio jurídico, tampoco en el Código Civil el italiano, ¿no? El Tedesco, que le dicen de 1865, tampoco en el código, tampoco el de 1942 italiano, ¿no? Bueno, ¿qué decir? Pues en el código chileno tampoco existe este tema del negocio jurídico tratado sistemáticamente. Pero sí, en la doctrina lo compró y también la doctrina española, pero en el Código Civil Español no existe tampoco esta teoría, ¿no? Muchos la conocen como la teoría del acto jurídico, de hecho todavía se sigue enseñando así en Chile, y algunos han optado por llamarla también teoría del negocio jurídico. Dicho eso, y contextualizando un poco el tema, ya hay dos referencias que son bastante importantes de un romanista actual, ¿no? Que es Budevin Sirks, ¿no? Que él parte, digamos, de que la noción romana en realidad es una noción más allegada a las transacciones, ¿no? Y por lo tanto al comercio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Castresana, Amelia Castresana, decía que el contenido de los acuerdos viene determinado no solamente por las propias reglas, ¿no? Sino que también por los usos del comercio. Y en ese sentido se acerca a la noción que nos entrega Sirks, ¿no? De esto de verificar que el negocio jurídico, ¿no es cierto?, parte de las transacciones. ¿Qué más claro que eso, ¿verdad? ¿No? Porque el mercado, el comercio, es el que genera, obviamente, un sinfín de actos que hasta el día de hoy, ¿no? Están siempre llamados con otros nombres, qué sé yo, pero siempre interactuando más bien en el comercio. Dicho eso, hay dos concepciones dentro de, digamos, de las concepciones del negocio jurídico eh, que tratan, en definitiva, de eliminar esta noción, ¿no? De Ruggiero, por ejemplo, Vinchai, antes, ¿no? Justamente hablan de que la voluntad del particular, más bien la declaración de voluntad del particular, está dirigida a una finalidad reconocida por el ordenamiento jurídico y en esa medida es un negocio jurídico, pero el acento está puesto en la declaración de voluntad y no en el negocio mismo, ¿no? Y por lo tanto se abrió, digamos, todo lo que era el debate respecto de la noción de negocio jurídico en términos de declaración de voluntad, ¿no? Pero Beatty, por ejemplo, que es la segunda concepción, digamos, importante del negocio jurídico, no habla de aquello, sino que dice que, y cito, ¿no? El particular no se limita a declarar que quiere algo, sino que lo declara, ¿no? Sin más, lo que quiere, una regulación vinculante que él mismo prescribe a los propios intereses y relaciones. Y entonces con esa concepción, ¿no? Cala mucho mejor en la esencia del negocio jurídico,
que la primera, ¿no? Porque la primera tiene un grave inconveniente, que es de desembocar en una polémica, ¿no? Que es sobre las relaciones entre voluntad y declaración, o entre la primacía de una y otra, o sea, que es primero, que viene después, etc. Bueno, con todo esto, digamos, Betty es un mejor hilo conductor, ¿no es cierto?, de entender del entendimiento, digamos, del negocio jurídico. Y va más allá, ¿no? Porque se propone, digamos, en esta relación que existe con el ordenamiento jurídico, que se trate más bien que de un acto de declaración de voluntad, más bien de un acto de comunicación. Y esto, justamente por el concepto de legem dicere, que es la formulación romana que más se aproxima al acto de comunicación, por lo menos dentro de la perspectiva que Betty nos anota, ¿no? Por el cual entonces los particulares vienen en autorregularse, ¿ah? De un modo vinculante, ¿no?, los propios intereses. Y fíjense que las fuentes para aquello están en el derecho romano, ¿no? Al tratarse de la compraventa, ¿no?, por ejemplo, en materia de contratos, Digesto 3222, que es Principium, por ejemplo, habla justamente de este dicere, ¿no?, que es fundamental. Y justamente uno al tratar, ¿no es cierto?, de la interpretación del negocio jurídico, habla justamente del carácter vinculante que tienen esta idea, ¿no es cierto?, de que de los particulares pueden autorregularse. ¿Mm? Bien, me quiero acercar un poco a las clases de negocios jurídicos, porque la importancia de esa desvinculación, ¿no es cierto?, que hablan algunos autores referentes justamente a si tienen causa o no tienen causa, ¿no? Algunos hablan de, como Six, por ejemplo, que es la razón para obligarse, ¿no?, cuando habla de la causa en los negocios jurídicos. Sin embargo, hay otros que son abstractos y más propios de la doctrina que acabo de decirles yo, ¿no es cierto?, de la pandéctica. Bueno, dentro de los elementos que se pueden encontrar en el negocio jurídico, yo voy a revelar, o relevar más bien, o poner de manifiesto algunas que tienen especial importancia para lo que es mi investigación actual, ¿no?, que son las modalidades de los actos, ¿no? Dentro de los elementos del negocio jurídico, nosotros podemos establecer, ¿no es cierto?, esta diferenciación entre los esenciales, los naturales, ¿no es cierto?, y los accidentales, entre los cuales se encuentran las modalidades. Y una específicamente tiene que ver con la condición, ¿no? La condición es, ustedes saben, ¿no es cierto?, un evento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento de un derecho, de una obligación, pero que conlleva justamente el elemento más importante en la futureidad. ¿Mm? Entonces, lo que llama la atención, digamos, es justamente que el derecho romano, más que hablar de la condición de un modo estructural, habla de condiciones impropias. Entonces dice, no son condición. Algunos ejemplos, en Digesto 12.1.37, ¿no? Cuando se habla, ¿no es cierto?, de la condición, por ejemplo, te daré 100 si vive el rey de los partos, ¿no?, que encontramos en esa norma. O que la condición ha de consistir en un acontecimiento objetivamente incierto, por ejemplo, en el caso de las llamadas condiciones necesarias, es decir, la que de todos modos han de cumplirse, ¿no? La quae omnimodo estructura sunt. Tampoco lo son las llamadas condiciones imposibles, por razones que obviamente están relacionadas con la vida cotidiana, ¿no? Por consistir en un hecho obviamente de imposible realización, como por ejemplo en Gallo 3.98. Te daré 100 si tocas el cielo con el dedo, ¿no? Y así una serie de otras posibilidades. Fíjense ustedes que también se habla de la voluntad de las partes en a propósito de la condición, porque es la que pone en existencia la condición. Y estas condiciones, que podríamos llamar condiciones juris, porque son requisitos exigidos obviamente por el ordenamiento jurídico, para un negocio específico, como por ejemplo el te daré 100 en dote si contraes matrimonio, ¿no? Ahí tenemos un acontecimiento futuro, ¿no es cierto?, que se basa principalmente en esta expresión del
si te casas o si contraes matrimonio, ¿no? Y entonces podría ser pensado como que no es una condición, sino un requisito formal del acto, ¿no? Para la existencia del matrimonio. Y sin embargo, está presente, ¿no es cierto?, en el ejemplo como este elemento de futuroidad. Bien, dicho eso, ¿no? Las condiciones se clasificaban atendiendo a la naturaleza del hecho, a la causa del evento o a los efectos que producían, ¿no? En el primer caso, cuando se trataba de la naturaleza del hecho, ¿no? Según la condición contemplo, ¿no? La realización de un hecho, esta va a ser positiva o negativa, ¿no? Y será positiva si la condición, por ejemplo, si viene la nave desde Asia, como dice el pasaje, ¿no es cierto?, o negativa, en cambio, si la condición no viene de la nave de Asia. Es fácil de entender en esa parte. En cuanto a la causa, si depende de la voluntad de uno de los interesados, del azar o de ambos, ¿no es cierto?, la condición es potestativa, es casual o es mixta. Y así va a ser potestativa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si subes al Capitolio o el cerro, ¿no? Si viene la nave de Asia, o si ambas, ¿no es cierto?, cuando dice si te casas con media, ¿no? Etcétera. Bueno, y la tercera, ¿no es cierto?, que es de mayor importancia dogmática, es la que agrupa condiciones en suspensivas y resolutorias. Creo yo que la más importante de las condiciones, ¿no es cierto?, no es obviamente la suspensiva, es más bien la resolutoria, por el tema que nos convoca o nos refiere, ¿no es cierto?, más bien a los contratos, que es una de las causas que siempre estuvo presente en la clasificación de Gallo, ¿no? Y entonces, a pesar de que algunos dicen que el derecho romano solo conoció el concepto de condición suspensiva, ojo, y que la condición resolutoria es más bien una creación más moderna. No estoy muy seguro de que sea así, pero es parte, digamos, de una investigación, así que no voy a entrar en esos detalles. Como ven ustedes, solamente haciendo alusión a una cosa que es la condición, podemos decir, ¿no es cierto?, que el negocio jurídico está presente en las relaciones transaccionales o en las relaciones de comercio de las personas, ¿no? Basta con el ejemplo claro, ¿no es cierto?, de ir a cualquier tienda, como decía Leticia, ¿no es cierto?, y comprar algo para darse cuenta de que estamos realizando un contrato, no necesariamente escriturado, como es una cosa muy dada, ¿no es cierto?, en nosotros, sino que de una manera verbal. Entonces, fíjense, el negocio jurídico hoy día plantea muchos desafíos en torno a cómo se expresa, ¿no es cierto?, en la mayoría de las legislaciones. Y hoy día nadie, evidentemente, puede contrarrestarle, ¿no es cierto?, o quitarle importancia, digamos, al negocio jurídico. Hoy día no es así. Hoy día todas las legislaciones la contemplan, pero de una manera doctrinaria, ojo, ¿no? Porque la codificación no se ha hecho cargo, por lo menos en nuestro país, de una modificación del código en esos términos, ¿no? El código en materia de familia terminó, digamos, por, quebrar, ¿no es cierto?, el código y plantó una reforma a fines del siglo XX, pero en materia de obligaciones no. Entonces, y en materia de derechos reales tampoco, ¿no? O sea, el legislador siempre ha tenido un temor reverencial a meterse en esas materias, ¿no? Y por lo tanto, no hay más que en la doctrina una teoría acerca del negocio jurídico o del acto jurídico, como se señala por la doctrina nacional. Eso quería contarles, digamos, y cómo era también el tema en este minuto, digamos, de la enseñanza del derecho y por lo que estamos pasando. Un placer, Santiago, muchísimas gracias. Todos han cumplido con el tiempo. Nos quedan 2 minutos antes de cerrar la jornada. Felicitaciones de los estudiantes todas, también Santiago para vos, ahí estaba leyendo el chat. Cristian Sayago también muy participativo, que por lo que comentaba hace un ratito, cursó con Leticia el año pasado. Alumnos que también hablan sobre la reflexión, que el derecho romano es más bien para reflexionar. Inconscientemente lo aplicamos, no está en latín, pero su esencia está, y como bien decía Patricio Díaz Vialet, tiene un trabajo acerca de
diferentes periodos en los cuales el derecho romano se afinca en la República Argentina, en la codificación francesa, en la enseñanza del derecho en la Cátedra de Institutas en Córdoba, y las citas indirectas que hace, toma el anteproyecto del Código de Freitas y toma el Código de Napoleón, y bueno, algunas, más de 2000 citas entre directas e indirectas. Se pierde con el Código Unificado eso, al quitarse las citas, pero su esencia todavía pervive. Todo el hilo conductor fue la pervivencia. Les agradezco un montón a los estudiantes que se sumaron. Apenas van a ser las 9:30 en México, 11:30 en Chile, alumnos de presencialidad, alumnos de virtualidad de Kennedy, de la UAI, de la Universidad de San Isidro, de la Universidad de Buenos Aires, docentes que integran la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina, doctora Lococo, doctora Gioia, doctora Arriagada, doctor Bonjour, doctora Boloski, doctora Esconda, doctor Medina, doctor Giarroco, y también está Justo, que integra la cátedra y la ayudantía de la Universidad de Buenos Aires. Perdón si me olvido de alguno más, igual se pueden nombrar en el chat. Dani, muchísimas gracias. Apareció tu voz en locución al principio, así que te la reconocimos. Un placer a todos por la escucha. Muchas gracias a los docentes que aceptaron esta propuesta. Realmente un placer la excelencia académica que han tenido para con nosotros, y tan claros en tan poco tiempo y tan contundentes. También es muy difícil ser tan contundente en tan poco tiempo. Leticia, Patricio, Santiago, Elizabeth, un placer, un placer. Muchísimas gracias por esta actividad en la Universidad de Kent.